Bienvenidos chicas y chicos de segundo grado de secundaria. En este nuevo video, lo que vamos a hacer es recordar cómo hallar las medidas de tendencia central para luego interpretar la encuesta que hemos realizado acerca de la gastronomía peruana. Entonces, atentos y atentas y a tomar nota de lo que van a ver en el... La lectura nos hablaba de la gastronomía, ¿no? De la diversidad que existe en el Perú y cómo es tan exquisita y variada. Nos decía también que cada ciudad tiene su propio plato típico y seguramente cada uno de ustedes también en sus hogares tienen un plato preferido o un plato que los caracteriza. Entonces, como nos habían pedido averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía a ser reconocida a nivel mundial, ya hemos realizado una encuesta, hemos hecho la tabla de frecuencias, además también ya hemos establecido el gráfico estadístico que le corresponde. Ahora nos piden determinar e interpretar las medidas de tendencia central para que establezcamos las conclusiones sobre la diversidad de la gastronomía peruana y la percepción de los factores que impulsaron a ser reconocidas a nivel mundial. Entonces, para poder determinar e interpretar las medidas de tendencia central, tenemos que recordar de qué se trata. Tenemos algunas nociones previas. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son los estadígrafos de posición que tienden a ubicarse, dice, cerca al centro de la muestra ordenada y describe todo un conjunto de datos con un solo valor. Dentro de las medidas de tendencia central estudiaremos la media aritmética, también conocido solo como media o promedio, la mediana y la moda. ¿Y qué es cada uno de ellos? Recordemos, la media aritmética nos dice se obtiene sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo por la cantidad de datos de ese conjunto. Entonces aquí fácilmente puedes recordar que tienes una serie de datos, los vas a sumar y los vas a dividir entre el total de datos que tienes. La mediana. Lo vamos a representar con M mayúscula y E y nos dice que es el valor central del conjunto de datos ordenados. Su nombre lo dice, mediana. ¿Ya? Es como si tú tienes una tira de 30 centímetros, lo doblas a la mitad, eso sería la mediana. Pero claro, hay que seguir ciertos criterios cuando el número de datos son pares o son impares. Luego tenemos la moda. La moda es aquel o aquellos valores de la serie que tienen la mayor frecuencia. Se utiliza para variables de cualquier tipo. Sigamos. ¿Qué encontrábamos en una tabla de distribución de frecuencia? En una tabla de distribución de frecuencia encontrábamos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece el dato. Luego, la frecuencia relativa, que consistía en dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y finalmente, la frecuencia relativa porcentual, que es la frecuencia relativa de un determinado dato, pero multiplicado por 100. De esta manera, estaríamos completando nuestra tabla de frecuencias. Bien, vamos a ahora desarrollar algunos ejemplos para que ustedes puedan completar el trabajo de su encuesta. Entonces aquí nos dice qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial y seguramente estará pasando en este momento por su imaginación el ceviche, el arroz con pollo, los picarones, un sinfín de platos de nuestra gastronomía peruana. Aquí nos están presentando un diagrama de barra horizontal. Nos dice gráfico 4, recordemos los elementos del gráfico es el código, el título, el cuerpo y el pie. Entonces aquí podemos ver los platos típicos peruanos más conocidos en el mundo
tenemos el lomo saltado, la pachamanca, el juane, el ceviche y el rocoto relleno. Y por acá podemos observar el número de personas que les gusta un determinado plato típico. La fuente es la encuesta sobre la percepción de la diversidad para el impulso de la gastronomía peruana. Ahora, vamos a identificar los valores en este gráfico número 4 y vamos a determinar las medidas de tendencia central. A simple vista, ¿cuál creen ustedes que sea la moda? Bien, seguro muchos de ustedes ya lo tienen ya. ¿Y la mediana? ¿Y la media aritmética? Ah, ya, veamos entonces. Bien, nos dice acá, la media aritmética no se puede calcular. ¿Por qué? Acá fíjense este detalle. Son datos cualitativos. Recuerden, para datos cualitativos no va a haber media aritmética. Seguimos. La mediana, miren lo que nos dice. No se puede calcular porque también son datos cualitativos. ¿Y la moda se podrá calcular? A ver, veamos qué nos dicen. La moda, en este caso, es el plato típico ceviche, porque es el valor de la serie que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, podemos decir que dentro de este gráfico, como son los datos cualitativos, no podemos hallar media aritmética, no podemos hallar mediana, pero sí podemos hallar la moda, que en este caso es 8, lo que nos muestra el gráfico. Hasta ahí todo está entendido. Espero que sí, chicos y chicas. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué factores impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana? Ustedes han tenido una serie de preguntas y posiblemente también ya hayan procesado esas preguntas. Entonces veamos. Aquí tenemos un ejemplo, una tabla de frecuencias donde ya tenemos cada uno de los datos que es necesario para esta interpretación. Acá también recordemos, chicos y chicas, una tabla de frecuencias debe tener un título, como aquí te dice tabla de frecuencias de los factores que impulsaron a la gastronomía peruana. Dentro de los factores habíamos visto la diversidad de regiones naturales, la variedad de ingredientes en la preparación, mayor cantidad de platos típicos, creatividad en la preparación y mezclas de culturas. Ahora, lo que ustedes observan, primero, ¿qué tipo de variable es? ¿Es cuantitativa o cualitativa? Eso es lo primero que tienen que responderse. Porque aquí también vamos a hallar las medidas de tendencia central. Si ya tienen la respuesta de qué tipo de variable es, entonces posiblemente ya saben también si tiene media, mediana y moda. Veamos, acá tenemos la frecuencia absoluta, que es el total de encuestados, y podemos observar acá que, bueno, el total de encuestados es 20, ¿correcto? Entonces, también de esa tabla de frecuencias podemos pasar al gráfico estadístico, como les mencionaba hace un instante. Y ese gráfico, también no olviden, debe tener su código, su título y el cuerpo. Y por acá podemos observar la leyenda. Todo ese porcentaje ha sido representado en este diagrama circular. Entonces cada color nos indica cada variable y lo hemos representado. Ahora, ¿qué podemos agregar a todo este proceso? Miren, primero es la pregunta, luego aplicamos la encuesta, elaboramos nuestra tabla de frecuencias, hacemos su gráfico estadístico y finalmente interpretamos. Y la interpretación vamos a sacarla de este gráfico. En este caso dice 30% de las personas encuestadas opinan que el factor que impulsó a la gastronomía peruana es la variedad de ingredientes en su preparación. El segundo factor que impulsó a la gastronomía peruana es que nuestro país posee variedad de platos típicos, que en este caso
representa qué porcentaje. Acá nos dice variedad de platos típicos. Entonces aquí nos están indicando un 25%. El 20% de personas opinan que la mezcla de culturas ha impulsado la gastronomía peruana. Y un 15% de las personas opinan que la creatividad en la preparación es un factor en la preferencia por nuestra gastronomía. Es así entonces como tú debes presentar tu trabajo. Y acá tendríamos que agregar las medidas de tendencia central. Si recuerdan la lámina anterior, nos decía que cuando la variable es cualitativa, como es en este caso, no tiene media aritmética ni tampoco mediana. Lo que sí tiene es moda. Y en este caso, la moda, ¿cuál es? La moda vendría a ser variedad de ingredientes en la preparación, porque 6 es la mayor frecuencia de este grupo de datos. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Entendiendo? Muy bien. Ahora nos están planteando una situación. Nos dice, para acceder a un programa de becas de una universidad, se solicita un puntaje superior a 15. El gráfico presenta los resultados de los postulantes aceptados. Calcula las medidas de tendencia central. Miren acá los chicos celebrando el acceso al programa de becas. Y acá tenemos el gráfico. Nuevamente, código, título, cuerpo y acá está el pie. El total ha sido 75 estudiantes. ¿Cómo encontramos este total? Si ustedes ven acá, en el eje vertical está la cantidad de estudiantes y en el eje horizontal está la nota. Ahora, cada barra nos está indicando el total de estudiantes. Por ejemplo, acá dice 5 estudiantes han obtenido la nota 16, 20 estudiantes 17, 15 estudiantes 18, 25 estudiantes 19 y 10 estudiantes 20. Si ustedes realizan la suma de 5 más 20 más 15 más 25 y más 10, vas a obtener 75 estudiantes. Ahora nos piden calcular la medida de tendencia central. Y si ustedes ven, aquí las variables son cuantitativas. Quiere decir que sí vamos a encontrar media, mediana y moda. Ustedes pueden ver a simple vista cuál es la moda. Sí, ¿no? Ya lo tienen. Entonces, paciencia. Vamos a calcular la media aritmética. Para la media aritmética vamos a tener presente la gráfica. ¿Cómo se halla la media aritmética? Recordemos, nos dice la suma del total de datos dividido entre el número de datos, ¿correcto? Por lo tanto, aquí tengo 5 estudiantes con nota 16. Lo que tendría que hacer es anotar 5/16 o simplemente 5 por 16. Lo mismo ocurrirá con la segunda barra, con la tercera, con la cuarta y con la quinta. Veamos. Recordemos entonces la media aritmética. Aquí en este caso, para este tipo de gráfico, tenemos la multiplicación de la frecuencia absoluta por, en este caso, la variable X, que viene a ser la nota de los estudiantes. Miren, X1 por F1 más X2 por F2 y así sucesivamente entre el total de datos. Aquí está lo que les iba mencionando, miren. Entonces ponemos 16 por 5 más 17 por 20 más 18 por 15. Pueden observar acá 18 por 15 más 19 por 25. Aquí está. Más 20 por 10. Dividido entre 75 porque es el total de estudiantes. Ahora nos queda pues multiplicar, sumar y dividir. 16 por 5 aquí tienen, 17 por 20, 18 por 15, 19 por 25 y 20 por 10. Aquí está la multiplicación y pueden ver ustedes dividido entre 75. Al sumar todas estas cifras nos resulta 1365. Dividido entre 75 es 18,2.
Redondeando esa cifra es 18. Por lo tanto, podemos afirmar que la media aritmética es 18. ¿Estuvo difícil? No, ¿no es cierto? Entonces sigamos. Ya tenemos la media aritmética. Ahora vamos a calcular la mediana. Recuerden, para la mediana debo ordenar los números de menor a mayor y encontrar el centro de ellos. Entonces, nos dice, ordeno los 75 datos como un número de datos, en este caso es impar. Hay un dato central y ese dato estaría en la posición 38, o sea, la mitad de 75, ¿no? Tú separas esos números y el número que queda al medio es el 38. Por lo tanto, tendríamos que es el 37,5 y redondeando tendríamos 38. Por lo tanto, podemos afirmar que la mediana es 18. Fíjese acá el orden. Tenemos lo que les decía hace un momento. 5 16, 20 17, 15 18 y 25 19 y 10 20. Entonces la mitad es 38, miren. Ese 38 está ubicado entre la nota 18. Por lo tanto, afirmamos que la mediana es 18. Vamos, nos falta un poquito para terminar. Ahora la moda. Ya ustedes ya lo habían calculado cuando les estaba dando el problema nomás. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es corroborar lo que tienes en mente. La moda en este caso es la frecuencia que más se repite. Y como pueden ver, la barra más alta es de 25, que corresponde a la nota 19. Por lo tanto, afirmamos que la moda es 19. ¿Qué les pareció, chicos y chicas? Interesante, ¿verdad? Entonces es así como ustedes tienen que concluir el trabajo de su... Tenemos una situación significativa A. Ya aprovechando, vamos a desarrollar el texto escolar. Esto está en la página, ahí está la página, donde nos dice: luego de medir la estatura de los estudiantes de segundo grado, los datos se agruparon en 5 intervalos. La estatura se representó mediante un histograma. Ahí ustedes pueden ver un histograma. Y en ese histograma, mucha atención. En este histograma tenemos la cantidad de estudiantes y por acá tenemos la estatura en metros. Fíjense cada intervalo. 1,30 m, 1,35 m, 1,40 m, 1,45 m, 1,50 m y 1,55 m. El histograma les mencionaba que se utiliza para datos agrupados. Entonces, aquí ya tenemos nuestro histograma. Para poder desarrollar este problema, también nos están dando su tabla de frecuencias. Y en la tabla de frecuencias pueden ver ustedes que se ha trasladado cada intervalo, el que corresponde a la variable, y también la frecuencia absoluta. En este caso es 30, ¿correcto? Ahora, ustedes se preguntarán qué es el X sub I, ¿no es cierto? Entonces más adelante les voy a explicar. ¿Qué nos están pidiendo de este problema? 1. ¿A cuántos estudiantes se midió la estatura? Uy, esta está sencilla, creo que ya lo tienen la respuesta. 2. ¿Cuántos estudiantes tienen mayor estatura o igual a 1,40 m? La pregunta 3 o C. ¿Qué porcentaje de los estudiantes tienen estatura mayor o igual a 1,40 m, pero menos de 1,50 m? Y por último, calcular el promedio de estaturas. Chicos y chicas, cuando nos piden el promedio, estamos hablando ahora de datos agrupados. ¿Cómo creen ustedes que se halla la media aritmética para datos agrupados? Entonces, aprovechemos este video para poder conocer cómo se halla la medida, que es en este caso el promedio o media de datos agrupados. Bien, chicos y chicas, entonces ahora vamos a encontrar la media aritmética para datos agrupados. Vamos a tener en cuenta esta tabla de frecuencia y vamos a ir analizando para ir respondiendo cada pregunta que nos van planteando. La pregunta A nos decía: ¿a cuántos estudiantes se midió la estatura? Entonces pueden ver ustedes este círculo rojo, es el que nos indica
a cuántos estudiantes se ha encuestado. Y en realidad son 30 estudiantes los que estamos viendo acá. Y es la suma de cada una de las frecuencias absolutas. Tenemos entonces n igual a 2 más 6 más 9 más 12 más 1 igual a 30. La pregunta B nos dice, ¿cuántos estudiantes tienen estatura mayor o igual que 1,40 m? Para este caso nos vamos a remitir a cada uno de los intervalos y podemos observar acá que en este intervalo están los que miden menos de 1,40 m, pero a partir de este intervalo son los que miden más de 1,40 m. Por lo tanto, marcamos y vemos lo siguiente. 1,40 m hacia adelante tenemos 9, 12 y 1. Vamos a sumar y tendríamos en total 22. Es así como hemos encontrado que 22 estudiantes miden mayor o igual a 1,40 m. ¿Qué nos dice la pregunta C? ¿Qué porcentaje de los estudiantes tienen estatura mayor o igual que 1,40 metros, pero menor que 1,50 m? Pueden observar ustedes, aquí nos están pidiendo más de 1,40 m, pero menos de 1,50 m. Quiere decir que este intervalo no lo vamos a considerar. Entonces tenemos mayor o igual a 1,40 m, pero menor que 1,50 m, sería 9 más 12 igual a 21. Operando para calcular el porcentaje tendríamos, como en este caso nos piden porcentaje, tendríamos 21 sobre 30 multiplicado por 100. Porque 30 sería el 100%, ¿no es cierto? Y de ello nosotros queremos 21. Por lo tanto tenemos 70%. Entonces 70% de los estudiantes son los que miden más de 1,40 m, pero menos de 1,50 m. Y la última pregunta nos pedía calcular el promedio de las estaturas. Y es aquí donde vamos a hallar la media aritmética para datos agrupados. Nos dice, la media aritmética para datos agrupados en intervalos es la suma de los productos de la frecuencia absoluta por la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es esta columna, chicos y chicas. Es la semisuma del límite inferior más el límite superior. ¿Qué quiere decir? Que vas a sumar 1,30 más 1,35 y lo vas a dividir entre 2. Este es el resultado. Entonces es así como vas a ir encontrando cada una de las marcas de clase. En el siguiente igual, miren, 1,35 más 1,40, la división de ellos es 1,375. Puedes verificar los resultados utilizando una calculadora o lápiz y papel y vas a ver que te va a resultar lo que está anotado acá. Por lo tanto, para hallar la media aritmética de datos agrupados, lo que tienes que tener es la marca de clase y la frecuencia absoluta. Luego nos dice que es la suma de los productos de la frecuencia absoluta y la marca de clase. Quiere decir que tú vas a multiplicar cada uno de ellos y vas a encontrar la suma de todo ello y lo vas a dividir entre n. Fíjese acá. 1,325 por 2 más 1,375 por 6 más 1,425 por 9 más 1,475 por 12 más 1,525 por 1. Todo ello dividido entre 30. Al realizar esta multiplicación de cada uno de los términos, los vas a ubicar aquí. Aquí te dice frecuencia absoluta por marca de clase. Esto es el resultado de la multiplicación. Como nos piden la suma de todos ellos es esto de que ustedes observan aquí. Por lo tanto, decimos que 42,95 lo vamos a dividir entre 30, resultando 1,43.
De ello, asumimos que el promedio de las estaturas es 1,43 metros. Fíjese entonces cómo hemos hallado la media aritmética aptos agrupados. Debes necesitar o vas a necesitar la marca de clase. Recordando, la marca de clase se halla sumando el límite inferior más el límite superior de cada intervalo dividido entre 2. Luego es la multiplicación de cada uno de ellos dividido entre el total de datos. Muchísimas gracias. No te olvides apoyarme con un like, suscribirte a mi canal y compartir lo que sabes. Hasta otra oportunidad.